Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el pan de vida de hoy, Génesis 3, de 8 al 19, lección 14. El tema es la desarmonía, el resultado del pecado. Pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. Explicación de fondo. Dios con su soberanía les ha concedido un lugar que tiene tranquilidad a Adán y Eva, pero ellos violaron la prohibición que ha distinguido entre el Creador y la criatura. Al contrario, ellos escucharon la palabra de la serpiente que puedan ser como Dios cuando coman del fruto. Ellos rompieron el orden prohibido de Dios. Esto es suficiente para romper el equilibrio entre la fe y la obediencia. La incredulidad sobre la palabra de Dios conduce a la desconfianza en Dios. Este es el origen del pecado. La verdadera fe lleva a la obediencia por la confianza en Dios. El resultado del pecado, el hombre creado a la imagen de Dios que se separa de Dios, conduce su vida a la destrucción. La brecha entre el Creador y el hombre creado trae la discordia al hombre desde su nacimiento hasta la muerte y conduce con el mal todas sus relaciones. Primera parte, la desarmonía con Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Número 1. El hombre culpable no podía ver la gloria de Dios, el ser total de Dios. Por eso, el hombre se escondía de sí mismo, no por avergonzarse de sí mismo delante de Dios, sino por el miedo absoluto que el hombre culpable. Número 2. El hombre rebelde hizo la desarmonía con Dios, aunque Dios ama al hombre, pero odia el pecado. Por eso Dios no acepta al pecador. La rebelión y la desobediencia del hombre lo alejan de Dios. Número 3. El hombre, creación que contó la voluntad de Dios y fue un pecador que pudo ver su desnudez, pero nunca pudo ser como Dios, para que brillen sus ojos y tengan la sabiduría, tanto en la tentación de la serpiente. Al contrario, Adán y Eva fueron exiliados del jardín de Edén por el asunto del jardín de Edén. Número 4. Ellos no pudieron ser como Dios, al contrario, tenían miedo por sus pecados. La voz de Jehová que era íntima ahora es objeto de temor. Ellos se escondieron entre los árboles, evitando la faz de Jehová por el miedo a la voz de Dios. Si comete un pecado, al fin, el resultado del pecado es que está aterrorizado por escuchar el sonido de la conciencia, que no puede ver bien la cara de Dios. Así como Pedro se lloraba con lágrima a cada momento de escuchar el canto del gallo después de negar a Jesús 3 veces, tanto como Judas se suicidió con el terror y el pavor, por lo que él vendió a Jesús su maestro por 30 de plata. Porque, a diferencia con los otros animales ordinarios, el hombre está hecho de la imagen de Dios. Por lo tanto, la persona es una criatura moral y la responsabilidad delante de Dios está escrita en su mente y grabada en su existencia. Esto puede distinguir mencionar el cargo de conciencia y conciencia pecaminosa. Punto 1. El cargo de conciencia.
tiene el terrible poder de romper la relación correcta. Punto 2. La conciencia pecaminosa. En el jardín de Edén, la traición disminuyó la capacidad moral en el corazón y cambió a la conciencia pecaminosa. La conciencia pecaminosa hizo ver su culpabilidad y también hizo reconocer que Dios no deja que el hombre actuara a su antojo. Adán y Eva se escondieron por el miedo de estar delante de Dios furioso porque estaban aterrorizados de la conciencia pecaminosa. Ya número 5. En los descendientes de Adán y Eva. Ya, ¿quién puede evitar este sufrimiento? ¿Quién puede ser justo delante de Dios, el Creador? Esto no es simplemente culpa de Pedro o Judas. Es la infelicidad de toda la humanidad que el hombre no puede ver bien el rostro de Dios, el Creador. Número 6. Cada uno sigue el rostro de Dios, o sea, el que camina desde el lugar mortal, infeliz, hacia la luz de la esperanza, es necesario el Salvador como un mediador. Segunda parte, la desarmonía con sí mismo. Número 1. Vive sin propósito. El hombre fue creado con un alma y un cuerpo. Cuando el hombre alimenta bien, su alma puede crecer bien, pero la vida sin Dios vaga sin propósito. ¿Por qué? El que se aleja de Dios, el alma y el cuerpo no pueden crecer bien. Al fin, esta llegará a vagar en la tierra desolada, buscando el propósito y el significado de la vida. Número 12. Desesperación. Si una persona vive sola que se aleja de Dios, se pierde el poder para enfrentar la crisis, porque el que se apartó de Dios siempre tiene temor, frustración, ansiedad y tensión. Si no se resuelven estas cosas, siempre el corazón humano es doloroso. El corazón humano sin Dios no está satisfecho y el corazón humano se convierte en un lugar de lucha y desesperación. Y el que está en desarmonía con Dios será también en desarmonía con sí mismo. ¿Cuándo es tu peor momento sobre a ti mismo? ¿Por qué? Tercera parte. La desarmonía con los otros. Génesis 13, de 11 al 13. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Número 1. La imputación de responsabilidad. Adán y Eva buscaron el objetivo el cual pueda encargar su responsabilidad, en vez de buscar dentro de sí mismo la responsabilidad de rebelde para Dios. ¿Quién tiene responsabilidad? Sobre esa pregunta, Adán indicó a Eva, Eva a la serpiente. Número 2. El cargo de conciencia y la imputación de responsabilidad. La imputación de responsabilidad al otro es porque el cargo de conciencia es grande. El cargo de conciencia se oprime el corazón del hombre. Ello es doloroso como una espada afilada. Si el peso y el dolor no se resuelven como una manera de Dios, la persona quiere resolverlo a través de su propio modo, o sea, de su imputación de responsabilidad. Número 3.
Quien no puede manejar el cargo de responsabilidad está siguiendo el camino de Adán y Eva. Se busca un sacrificio que imputa la crítica y destruye la armonía con los demás del alrededor de su vida. Al fin, la relación humana llega a crisis. El que no mantiene la paz consigo es imposible mantener con los demás. Cuarta parte, la desarmonía con la naturaleza. Génesis 3, 17, 18. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Quien se había alejado del Creador puede usar otras a las criaturas, incluyendo la tierra, correctamente. Número 1. Después de crear al mundo, Dios delegó al hombre que lo administrara bien. Pero así como fue exiliado del Edén por el pecado del hombre, como también la tierra fue condenada. Número 2. Dios no es el vengador por la culpa del hombre, pero Dios sabe por lo que el hombre perdió el poder de utilizarlas. Y el mundo está desorientado. Que el talento se convierta en maldición y la bendición en cargo pesado. Punto 1. Dios sabe que el hombre rebeló a Dios y en vez de conquistar la tierra, la destruyó. El hombre no puede evitar vivir bajo maldición. Punto 2. Junto con el desarrollo de la civilización, el ecosistema está siendo destruido. Esto es un precio que esencialmente ha perdido a Dios. Toda la criatura, incluyendo los humanos, absolutamente es necesario un camino de la salvación. Amén. Aleluya. Hasta luego. Que Dios le bendiga.